¿Cómo están mi hermosa gente de este hermoso canal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy TonyJM20 y estamos con un nuevo video para el canal, cracks. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Esta vez mi hermosa gente estamos con las primeras filtraciones de la actualización que va a salir hoy después del reinicio. Obviamente todos ya recibieron dentro de su correo de juego básicamente este aviso de la nueva actualización. Obviamente esta actualización va a salir 7 horas después del reinicio, o sea 7 UTC. En mi país más o menos son las 2 de la mañana más o menos. Entonces tenemos que estar preparados. Hoy les traigo algunas cositas de qué es lo que se trata esta nueva actualización que el juego lo llama Laberinto Subterráneo. ¿Listo? Ah, caray, eso sí me interesa. Van a añadir dos nuevas funciones en la cual hoy vamos a ver un poquito de eso, ya que no tenemos clara todavía la información. Y luego haré otro video en el cual ustedes van a poder aprovechar obviamente de la nueva actualización, qué es lo que deben hacer y entre otras cositas. No te olvides, si eres nuevo, suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Así que sin más que decirles mi hermosísima gente, vamos con el videito, vamos para allá. Perfecto mi hermosa gente, hoy vamos a ver de forma detallada las cositas nuevas que trae esta nueva actualización. Estas son las primeras filtraciones, obviamente esto va a estar sujeto a la versión final del juego. Entonces mi hermosa gente, a la final los desarrolladores pueden que cambien de opinión y entre otras cosas. Pero bueno, tenemos algo claro. Dentro de los correos que recibimos cada uno dentro del juego, nos da la especificación de que van a añadir dos nuevas funciones. Nos dicen que van a añadir el despertar de hormiga especial y el laberinto subterráneo. Son dos cosas que van a añadir en esta actualización. Las filtraciones que les traigo es más del laberinto subterráneo, pero no del despertar de hormigas. Hoy vamos a ver estas dos nuevas funciones. Como les dije, no tenemos claro todavía la primera de despertar, pero sí tenemos claro el del laberinto subterráneo. Perfecto mi hermosa gente. En el correo que ustedes recibieron nos menciona que nosotros podemos aumentar los atributos y desbloquear habilidades de despertar exclusivas de tus hormigas especiales. Entonces dice que a través de ese despertar de hormigas puedes obtener materiales del laberinto subterráneo para canjearlos por los objetos especiales de despertar de hormigas en la tienda del laberinto. ¿Listo? En todo esto, cracks, tenemos que darnos cuenta de que hay una condición. No todos van a poder disfrutar de esta nueva actualización. Hay dos condiciones que nos dice. Esto solo va a estar disponible para los jugadores que estén en servidores, ¿listo? En servidores que ya hayan pasado más de 90 días de actividad. Ahora, nos menciona que también tenemos otra condición, que tu reina debe ser igual y mayor a nivel 15, ¿listo? Entonces son las únicas condiciones que nos dicen. De esa forma, pues se te habilitará la nueva función y esta actualización que para todos es nueva y vamos a descubrirla poco a poco. Instrucción con 3 opciones. Si entramos en la opción que nos dice laberinto subterráneo, nos aparece esta siguiente interfaz, ¿listo? Tiene 3 botones. El que les digo que dice Maze Ranking, o sea, vamos a ver el ranking de los jugadores que obviamente dependiendo de tu posición vas a reclamar recompensas. Lo que yo deduzco es lo que les digo en los correos que nos mandaron. Vamos a reclamar algunas cosas para el despertar de hormigas especiales. Y el segundo botón que dice Maze Store es la tienda del laberinto. Listo, entonces podemos ver que nos van a dar recompensas a través de las caracolas. Nosotros necesitamos obtener caracolas para intercambiarlas dentro de la tienda. ¿Cómo conseguimos estas caracolas? En el tercer botón que dice Start, vamos a ir a la siguiente interfaz en el cual vamos a ver el laberinto. En este laberinto nosotros tenemos que enfrentarnos a monstruos, listo, con nuestras hormigas especiales. Y dice que cada vez que el jugador derrote un monstruo guardián, obtendrá recompensas correspondientes y caracolas de torre. Aquí ya nos hace énfasis en eso. Además de las caracolas vamos a obtener recompensas, pero no nos dice qué recompensas serán. Nos menciona de que existen también recompensas por rango.
La capa más alta de jugadores cada semana se encarga de la tabla de clasificación. O sea, los jugadores que lleguen a la tabla más alta, pues mucho mejor es tu lugar y más cosas te podrás llevar de esta nueva actualización. Dice, cuando mayor sea la capa, mayor será la clasificación y mejor serán las recompensas. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué nos dice que va a existir recompensas de concha sorpresa. Cada vez que el jugador abra la concha sorpresa existe la probabilidad de obtener recompensas del artículo. Me supongo que el artículo será ese del despertar de hormigas especiales. Y cuando obtengas las recompensas del artículo, definitivamente obtendrás caracoles de torre. Entonces estamos viendo esas clasificaciones que nos hacen. Pues obviamente nosotros tenemos que enfrentarnos a los guardianes. Y hay una cosa curiosa. Si se fijan muy bien en esta imagen, nos dice que cada guardián es débil ante una unidad. ¿Listo? En este caso, si la acercamos un poco, aquí dice que es recomendado utilizar una hormiga especializada guardiana. Entonces me supongo que cada, podríamos decir, insecto guardián que esté dentro del laberinto, este insecto tiene una debilidad ante cualquier tipo de unidad que le coloquemos. Puede ser que sea débil en guardianas, arqueras o transportadoras, pero ya lo vamos viendo poco a poco. Luego vamos a la tienda. Nos dice que después de que el jugador obtiene caracolas de la torre, podemos ir a la tienda subterránea y consumir las caracolas de torre para intercambiarlas por recompensa. Como nosotros ya sabemos en nuestro correo, ya sabemos que van a añadir dos nuevas funciones. Entonces todas estas recompensas van de la mano con las dos. Una, el despertar de hormigas especiales, y el otro que es el laberinto subterráneo. Entonces tenemos que darnos cuenta de que estas van de la mano. Obviamente no sé cómo es la función de atacar y cómo funcionará, entre otras cosas. Lastimosamente son filtraciones nada más de lo que se viene a continuación, pero es bueno estar prevenidos antes de que salga. Listo, para que ustedes se den cuenta qué es lo que se viene, nuevas cositas para que ustedes puedan aprovechar desde un inicio. Así que aprovechen, mi hermosa gente. Además de eso nos dice que nosotros podemos usar hasta 3 hormigas especializadas. ¿A qué se refiere eso? Miren esta gráfica de aquí. Me causó curiosidad por el hecho de que cada hormiga tiene como corazones. Cada hormiga va a tener un cierto porcentaje de vida y creo que nosotros podemos curar estas hormigas. No sé cómo podremos hacerlo. Tal vez en la tienda existan aceleradores de curación o tónicos de curación, no sé. Algo más interesante para esta cueva. Pero nosotros cada vez podemos utilizar 3 hormigas especializadas para atacar monstruos a la vez. O sea, 3 a la vez. Me supongo que cada vez que ataquemos se queda más débil la hormiga. Y pues no sé si podemos intercambiar entre más hormigas y seguir atacando. Es algo curioso, pero no nos dice todavía cómo es que funciona esta parte del desarrollo de la batalla. No podremos usar insectos, es lo que nos especifica. Solo pueden usar hormigas soldado específicas en lugar de las propias de tu hormiguero. Si nos damos cuenta, ya nos dan predeterminadamente hormigas preestablecidas ahí. Significa que no podemos utilizar, tal vez un jugador sacó T10 y otro T9, pues tal vez alguien tenga más ventaja que eso. Nada que ver. Aquí más a lo que estamos viendo es que nos dan una unidad en específico que nosotros podemos ubicar y utilizar. ¿Listo? Puedes curar a tus hormigas especiales cuando se lesionen, nos dicen. Entonces por eso les digo, es que hay una nueva función, pues, que nosotros podemos también curar nuestras hormigas. No sé si esto se cure solito, o sea, de forma automática, cada día te proporciona una curación, o sea, 3 vidas por cada hormiga, o necesariamente tengas que comprar algo para curarlas. Pero ya estamos viendo estas nuevas filtraciones, así que tenemos que estar preparados. Lastimosamente no tenemos nada de información sobre el despertar de hormigas, pero del laberinto subterráneo sí la tenemos, y aquí ya la acabamos de ver un poquito. Y en el siguiente video pues les haré una especificación básica, obviamente, de toda la nueva función de la actualización y cómo podemos aprovecharla. Muchas gracias, mi hermosa gente, por llegar a esta parte del video. Acabamos de ver algunas cositas que trae esta nueva actualización. No son muy claras, obviamente sabemos que son filtraciones, no sabemos del mecanismo de cómo es que funciona el laberinto, pero ya estamos viendo algunas cosillas que nos dan a revelar nuevos métodos de la nueva actualización, así que tenemos que aprovechar, mi hermosa gente. Sin más que decir, mi hermosa gente, yo soy TonyJM20 y nos estaremos viendo hasta un próximo video. Los quiero, bye bye. ¿Pero qué ha pasado?